¿Qué tal, profe? Espero se encuentre muy bien. Una vez más, aquí mi nombre es Juan Toribio. Estaré hablando sobre el sistema respiratorio y espero le guste. Vamos allá. Entonces tengo mi agenda. Estaré definiendo lo que es el sistema respiratorio, la anatomía del mismo y la que lo compone y algunos beneficios que pueden mantener nuestro sistema respiratorio sano. Una introducción es que el cuerpo humano es la suma de 13 sistemas distintos. Todos ellos son evidentemente imprescindibles, pero uno de los que más destaca sin duda es el respiratorio, aquel que nace de la unión de órganos y tejidos que se coordinan para aportar oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Un dato muy interesante es que cada día respiramos unas 21.000 veces, haciendo circular más de 8.000 litros de aire por este sistema respiratorio. Esto traduce en más de 600 millones de respiraciones y una circulación de más de 240 millones de litros de aire a lo largo de la vida. Y hoy analizaremos la morfología y fisiología de todas las estructuras que lo conforman. Vamos allá. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué es el sistema respiratorio? Tenemos aquí que es el conjunto de órganos que hacen posible la respiración. Allí es donde se realiza el intercambio de gases, donde la sangre es capaz de captar todo el oxígeno de la atmósfera y eliminar el dióxido de carbono, que no es más que un elemento de desecho. O sea, no sirve para nuestro organismo. Por otro lado tenemos lo que es la anatomía del sistema respiratorio. En esta imagen podemos visualizar lo que es un alveolo del tamaño aumentado en 150 veces su tamaño, que eso lo veremos más adelante. Y del otro lado podemos ver aquí lo que es la anatomía de nuestro sistema respiratorio. Tenemos que lo conforman las fosas nasales, la boca, el epiglotis, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones y los alveolos, que es el que se encuentra ahí. Entonces seguimos. Tenemos primero que nada las fosas nasales, que son esta parte que se encuentra aquí, que voy a señalizar en un momento, que es esta de aquí, perdón, que esta de aquí, que son las fosas nasales, en otras palabras, nuestra nariz, que se encargan de filtrar y calentar el aire y humedecen el aire antes de que este entre a los pulmones. Es una especie de filtro que tenemos aquí. Y por lo que estuve aprendiendo también, nuestros vellos y la mucosa nasal ayuda a este filtro, a que nuestro aire entre un poco más limpio. Entonces, esas son las fosas nasales, una parte de nuestro sistema respiratorio. Entonces, tenemos también lo siguiente, que es nuestra faringe, que no es más que esta cavidad que podemos visualizar aquí, que es con la que generamos nuestra voz, un sinnúmero más de funciones. Pero aquí hay una definición que dice que es la segunda gran estructura de nuestro sistema respiratorio, aunque forma parte del digestivo también. Ya veremos por qué. Se trata de un conducto situado en el cuello que comunica la boca con el esófago y las fosas nasales, que son nuestra nariz, con la laringe, que veremos más adelante. También tenemos en nuestro sistema respiratorio otro componente que se llama epiglotis o epiglote. Es básicamente una solapa de tejido cartilaginoso de apariencia rígida, o sea, aparenta ser rígido, pero no lo es. Mostrando aquí en la imagen con mi puntero rojo, esta es el epiglote, este que se muestra aquí, que evita que la comida entre a la tráquea. Esa es la función, y pase a las vías por las que el aire llega hacia los pulmones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este amiguito, este cartílago, es encargado de que una vez
estamos respirando, él mantiene nuestra laringe abierta, que es más adelante la veremos. Nuestra laringe abierta para que el aire entre, y si estamos comiendo, él se cierra para que el alimento pase por el esófago, no por donde no debe, o el camino viejo, como decía. Entonces tenemos otro también, que lo compone, la laringe, que no es más que esta pequeña cavidad aquí que vemos aquí, que es vamos a decir, el comienzo de nuestra tráquea, que veremos más adelante. La laringe es la encargada de como tenemos aquí una pequeña definición, es el órgano tubular de nuestro sistema respiratorio, que recibe el aire de la faringe, de la parte más arriba de aquí, recibe el aire y lo lleva a la tráquea. Es mucho más corto que la faringe, pues tiene una longitud de apenas 44 milímetros, o sea, súper pequeñito esto aquí de tamaño. De diámetro, o sea, de ancho, tiene unos 4 centímetros, un poquito más grande. Entonces tenemos lo que es la tráquea, que aquí nuestra laringe se encarga de pasar el aire hacia nuestra tráquea. ¿Qué quiere decir esto? Que es el conducto, el tubo que dirige el aire hacia nuestros pulmones. Esta es nuestra tráquea. Esto que podemos ver aquí es nuestra tráquea, y a su vez se bifurca en dos. ¿Qué es bifurcar? Dividirse. Se divide en dos, una hacia el pulmón izquierdo y una hacia el pulmón derecho, para transportar el aire hacia allá. Dice aquí que por lo tanto estos tienen una longitud de 10 a 15 centímetros y un diámetro de 2.5 centímetros, como podemos ver ahí. Esa es nuestra tráquea, es el tubo que dirige el aire hacia nuestros pulmones. Entonces tenemos lo siguiente, que estos son los bronquios y bronquiolos. ¿Qué son los bronquios? Los bronquios principales, derechos e izquierdos, son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Estos bronquios son los más anchos y entran al pulmón. Después de ingresar a los pulmones, los bronquios continúan ramificándose más, convirtiéndose en bronquios secundarios, conocidos como bronquios lobares, que luego se ramifican en bronquios terciarios. Y aquí no vemos la definición de bronquiolos, ¿cierto? ¿Por qué? Decidí ponerlo junto para explicarlo, para que se pueda entender mejor. ¿Por qué? Porque los bronquiolos no son más que bronquios mucho más pequeños. ¿Y por qué se llaman bronquiolos? Pues puesto que los bronquios como tal, su estructura interna posee cartílagos. Aquí no lo dice, pero posee cartílagos, o sea, tiene una pared cartilagosa interna, pero los bronquiolos no, pues porque son muy pequeños y estos se forman a partir de la sexta ramificación. ¿Cómo así? Los bronquios son una especie de rama, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen. Entonces, estas ramificaciones que podemos ver aquí pueden llegar a ser tan pequeñas que ya no tienen cartílagos. Entonces, estos son los bronquiolos. Son bronquios más pequeños porque no tienen cartílagos. Entonces, esta es una parte también de nuestro sistema respiratorio. Seguimos adelante. Tenemos lo que son los alveolos, una parte muy importante. La imagen que mostré al inicio, que esto es un alveolo aumentado en 150 veces su tamaño, porque son pequeñitos, diminutos. Entonces decimos que el alveolo pulmonar es un componente del parenquima pulmonar. Es el árbol respiratorio, se encuentra en la posición, o sea, en el árbol que vimos ahorita, en la diapositiva anterior. Este es vamos
segundo. No, atrás. En esta ramificación, ellos son la punta de esta ramificación, o sea, los alveolos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de los bronquios pulmonares, como dice ahí, que los conforman el elemento básico de la arquitectura del pulmón, el lóbulo pulmonar, o el lóbulo, en este caso, nuestro pulmón está compuesto de bronquios, bronquiolos, ¿verdad? Alveolos, y estos alveolos son los encargados, adivina qué, de también filtrar nuestro aire. Una vez el aire entra por nuestras fosas nasales, pasa a nuestra laringe, a nuestra tráquea y luego a nuestros pulmones a través de de los bronquios y bronquiolos. Los alveolos reciben este aire. Entonces el aire viene contaminado desde fuera. ¿Qué hace el alveolo? Con unas capas de células de sangre que posee, separa el CO2, que es el dióxido de carbono, del O2, que es el oxígeno. Y este oxígeno se mezcla aquí mismo. Todo este proceso se realiza aquí mismo, dentro de esta parte. Se mezcla con nuestra sangre y va hacia el corazón mediante una vía que va al corazón, la cual mediante el corazón se distribuye a nuestro sistema, a nuestro organismo completo. O sea, limpia nuestro aire, lo oxigena nuestra sangre con aire limpio completamente, que no está contaminado. Por eso cuando respiramos cosas que no aprovechan a nuestros pulmones, se contaminan, y estos residuos del aire contaminado puede quedarse en nuestros pulmones, así como son la nicotina y los dióxidos de carbono, porque no todo el aire que respiramos sale de nuestros pulmones. Pueden quedar residuos por esta especie de filtro. Cuando usted filtra algo, en ese filtro quedan los residuos. Asimismo son los alveolos. Entonces seguimos. Tenemos en esta parte tenemos lo que contiene todo lo que yo anterior mencioné, lo que contiene los bronquios, bronquiolos y los alveolos, lo que son los pulmones. Los pulmones son nuestros órganos respiratorios. Están ubicados lateralmente dentro de las cavidades pleurales del tórax. El árbol bronquial conduce el aire hacia adentro y fuera de los pulmones, como ya había mencionado. Nuestra tráquea se convierte en bronquios y bronquiolos, que distribuyen el aire hacia nuestros pulmones, que llegan hacia nuestros alveolos, que lo filtran y lo envían a nuestra sangre limpio, el oxígeno, y se distribuye hacia nuestro organismo a través del corazón. Esto dice aquí, los pulmones están cubiertos por algo que se llama pleural, que más yo puedo definirlo como una especie de colchón. La caja torácica, que es la que contiene los pulmones, pues tiene también en sus paredes una capa que se llama pleural, y esta permite que el pleural del pulmón y el pleural torácico, en el medio de estas dos capas existe un líquido, el cual permite el roce o de una forma, vamos a decir, dinámica, sin que esto nos afecte o no vaya a doler. O sea, es como una especie de grasa que permite que el pulmón se contraiga y retraiga sin de que nos moleste, o sea, no se quede pegado. Es una especie de colchón. Entonces seguimos. Puedo mencionar que los pulmones no son una especie de músculo, no se contraen ni retraen por sí mismos. Eso lo veremos más ahora.
Y tenemos lo que es sí el músculo esquelético del diafragma. Tenemos el diafragma, que es el músculo esquelético impar ubicado en el tronco. Como podemos ver en la imagen, este separa lo que es nuestro abdomen, nuestras partes abdominales, que son el estómago y demás, de nuestros pulmones. Por su elasticidad también, este músculo, cuando respiramos, tomamos aire, él se retrae, y por tal razón los pulmones tienen el espacio suficiente para expandirse, y así también viceversa. Pero básicamente es un separador de nuestros órganos. Entonces voy a mencionar un beneficio que me gustó mucho, ya de haber mencionado lo que es nuestro sistema respiratorio, cómo está conformado y cómo funciona. Podemos decir que el ejercicio es parte fundamental, podría decirlo con mis propias palabras, para nuestro sistema respiratorio. Como dice aquí, fortalecemos todos los músculos, también los que se encargan de llenar y vaciar el aire de los pulmones, haciendo que en cada respiración podamos tomar más aires con menos gastos energéticos, haciendo la respiración más eficiente, aumentando la oxigenación y reduciendo y produciendo el estrés de estos músculos respiratorios, o sea, reduciendo el estrés de estos músculos. Por otro lado, también aumenta la superficie de transmisión del oxígeno a la sangre. Esto se produce por una mayor capilarización y por un mayor número de alveolos en funcionamiento. Esto ayuda a que llegue más oxígenos, porque entre más alveolos tengamos, más oxígeno llega a nuestra sangre y más limpio. Aumenta nuestra capacidad pulmonar y limpia nuestros pulmones. El proceso de vaciado y llenado se realiza menos dificultuosamente, porque a veces nos sentimos sofocados. Esto es porque nuestros músculos que permiten que respiremos están estresados, porque no realizamos ningún tipo de ejercicio. Cuando necesitamos una mayor aportación de oxígeno, nuestros pulmones podrán llevar a cabo esa tarea sin toses y sin ahogamientos. O sea que el ejercicio es un beneficio fundamental para nuestro sistema respiratorio. Muchas gracias, profesor. Hasta aquí ha sido mi parte. Espero le guste, le agrade, y bendiciones.